Hola amigos, estamos en esta oportunidad, en esta mesa, con mi amiga Wenfi. Hola. Y con mi amiga Peque. Olis. Estamos continuando a hablar un poco acerca del libro de la oración, que es por el autor Tozer, ¿verdad? Y quisiéramos pues ir un poquito acerca de lo que hemos leído y lo impresionante e importante que es la oración en nuestras vidas, ¿verdad? Yo, en realidad fue un momento como muy desafiante a la hora de leerlo, porque creo que a veces a uno le da como les digo yo, o sea, se da cuenta de lo poco que a veces ora, ¿verdad? Al ver el testimonio de mucha gente más, ¿verdad? Entonces, y me viene una experiencia, vamos a iniciar con esto para que Con tal vez romper el hielo. experiencias. En la que, por ejemplo, yo iniciaba los grupos cuando empezaba liderando, que tenía más o menos como 14, 15 años, ¿verdad? Y yo estaba haciendo mis primeros privilegios y yo me preparé muchísimo para que pues mis líderes me vieran así. No es ningún líder de la iglesia, empatizo. Pero al terminar el grupo se me acerca y me dice, mira, puedo hablar con vos. Y yo, de verdad, se los prometo que me va a felicitar. Yo creí que me iba a felicitar, ¿verdad? Porque según yo lo había hecho muy bien. Y me dijo, mira, la verdad lo hiciste muy bien. Y así, pero no tenés intimidad con Dios, me dijo. ¿Ah? Y yo, Sí. bueno, te puedo preguntar si tenés intimidad con Dios, me dijo. Yo, pues, en realidad, yo hablo con Él, pues, entonces, no, pero no tenés intimidad con Dios, porque siempre en todas las oraciones que hiciste en tus privilegios, te referiste a nuestro papá como Señor, y nunca como papá, como papito. Y creo que de alguna manera refleja que tal vez de alguna manera lo tenés distante, ¿verdad? Entonces te invito a que de alguna manera también en este proceso en el que puedas ir pues desarrollando tus privilegios, cuando te dé la oportunidad de predicar, puedas también entender de que cuando estás más cerca de alguien, vas a tenerle más confianza a ese alguien. Y por eso es de que te lo puedo decir. Y yo, fue una cachetada increíble a mis 15 años, de verdad, fue terrible ustedes. Pero es importante, pues, porque de alguna manera uno a veces, y habla en este primer capítulo, de que tiene la intención de orar de una manera en que lo escuchen a uno. Y eso es un error que, al menos en lo personal, yo he caído mucho, ¿va? Entonces, no sé qué piensan de eso. La verdad es que el tema está buenísimo y como bien decís, creo que lo confronta uno. Uno en realidad, mientras más te vas involucrando en la lectura, te das cuenta de que, esto no lo hago yo. Y te das cuenta, creo que de muchas cosas que tal vez en el camino fuimos aprendiendo y lo hicimos mal, ¿verdad? Y a mí justo me pegó, yo decía, Señor, perdóname. O sea, porque sí, a veces en palabras tan cortas no identificas cuál es una oración profunda, o sea, cuál es y no dimensionas la relación que deberías de tener con nuestro Señor, ¿va? Nuestro papá, nuestro creador que nos consiente, ¿va? Sino que lo ves, haces una oración que bien podría sentirse lejana, porque solo estás teniendo una conversación y cabal, va. Creo que tu líder ahí, en el clavo le dio. Sí, cabal. Que cuando nos hace falta intimidad y se nota. Sí. Se nota. No, y aparte, yo creo que también, bueno, al menos creo que los tres venimos de una cuna cristiana. Y yo creo que a veces solo repetimos lo que escuchamos, ¿va? Sí, repetimos lo que dicen nuestros papás, lo que dicen nuestros hermanos mayores, somos los pequeños, ¿va? Ay, somos los bebés. Sí, creo que aquí todos somos hermanos pequeños. Sí, somos los curioso, pequeños. todos acá somos los últimos hermanos. Aquí somos team hermano menor. Hermano menor y consentidos. Así es. Pero qué curioso, porque al final, o sea, nosotros vamos absorbiendo todo, hermanos, papás, tíos, primos, quien nos pueda enseñar. Y a veces solo son palabras repetitivas, ¿verdad? Y que hasta que nosotros llegamos a tener un encuentro con Dios o a tener esa intimidad con Dios, podemos, pues, entablar una conversación con Él, ¿va? Sí. Escucharlo y hablarle con nuestras palabras, con lo que sentimos, con lo que pensamos. Y no solo porque mi mamá dice, gracias, Cristo, gracias Dios, gracias Rey de Reyes, y gracias Cristo, gracias Dios, gracias Rey de Reyes, o sea, sino que ya nosotros podemos experimentar esa cercanía con Dios. Y creo que le damos
creo que toma significado para nosotros una oración cuando ya la entiendes. Ajá. ¿Verdad? Sí, también. Yo me recuerdo, y esto es de algo que yo aprendí de pequeña. Mi mamá me decía, es que tú no puedes orar viendo para arriba en tu cama con los ojos cerrados. Y yo, como, ¿por qué? Es que es una falta de respeto para el Señor, decía mi mamá. Ahora entiendo que era en realidad para que no me quedara dormida en plena oración, ¿verdad? Y eran cosas que me enseñaba cuando yo estaba pequeña. O sea, y eran tal vez oraciones que para mí parecían como, bueno, Señor, gracias por el día de hoy, porque comí, respiré. Feliz noche. Amén. ¿Verdad? Feliz noche, Dios. ¿Y ahora qué? Feliz noche. Y creo que, cabal, como tú decís, son cosas que vamos absorbiendo durante nuestro camino. Y cabal, me parece súper interesante. Todos aquí venimos de una familia que nos enseñó qué es, quién es Dios. Y por eso les decía que para nosotros la oración toma significado cuando ya nos involucramos en realidad en tener una intimidad con el Señor. Y como tú decías, que al final cada quien tiene sus experiencias. Por ejemplo, lo que tú hablabas y tu líder te decía, ay, sí, que no le hablaste como papá, como... Y yo creo que cada quien tiene sus experiencias. Y la experiencia que yo tuve para poder acercarme a Dios fue poderlo reconocer a Él como Padre. Entonces, yo cuando le hablo a Él como Padre, no es como, ay, sí, amante Padre, y como a la ligera, ¿va? Sino que, de verdad, o sea, tú sos mi Padre. Y eso me hace estar cerca de Él, o sea, me hace sentirme cerca de Él, me hace entrar confiada y decir, voy a hablar con mi papá. Claro. Entonces, conforme las experiencias, y ya no solo con lo que tú vas absorbiendo, tú vas teniendo y creando esa intimidad con Dios. Pero porque te diste la oportunidad de conocerlo. Ajá. Es decir, y eso es bien importante. Dante Gebel, en una de sus prédicas, dice, yo sé que muchos me odian, porque yo sé que muchos me odian, pero si ustedes tuvieran la oportunidad de salir a comer conmigo, estoy seguro que ustedes ya no me odiarían, ¿verdad? Y es un fenómeno que se da, y que muchas veces, por ejemplo, también se da, digámoslo así, en iglesias grandes, en situaciones en las que a veces mucha gente las critica, van a esa iglesia y se dan cuenta de que es completamente diferente. ¿Verdad? Y es así, porque, por ejemplo, cuando uno está más cerca de Dios, y cuando con lo que tú decías, uno empieza a orar, y no por, tal vez van a repeticiones, y no por esto quiero decir repeticiones como tal, sino porque uno no ora con entendimiento, exacto, ¿verdad? Exacto. Uno empieza entonces a incluso adorar con entendimiento también, ¿verdad? Y alabar a Dios de una manera en que no lo hacía. Entonces es ahí donde incluso, por ejemplo, yo muchos años de mi vida busqué a Dios sin entendimiento y con la certeza de que Dios no me iba a contestar, porque estaba orando entonces yo estaba orando por obediencia, más no por mi espíritu, ¿verdad? Y eso, de alguna manera, inocentemente no está mal, ¿verdad? Creo yo, ¿verdad? Porque en mi corazón, en alguna de esas, Dios me jalaba y decía, bueno, no, o sea, y descendía su presencia sobre mí en algunas ocasiones, pero luego entendí de que probablemente no era el método, ¿verdad? Pero esto es muy, muy, muy importante, de que no hay un método. No hay un método. Quiero hacer énfasis de que no hay un método, sino que solo es que tu corazón esté completamente dispuesto a que Dios esté contigo, pues, porque es muy... Y el autor dice algo, o sea, sería muy interesante ver o grabar algunas de las oraciones que se dan en la intimidad de las personas que oran en público de una manera tan buena, ¿verdad? Entonces, porque ¿cómo serían, verdad? O ¿cómo es en realidad? Porque estoy seguro de que no es así, ¿verdad? A veces, ¿verdad? A veces, yo no sabría decirlo, ¿verdad? Pero, bueno, es eso. Sí, solo ahorita que tú hablaste de eso, la verdad es que me encanta, desde que empecé a leer el capítulo, fue wow, o sea, las oraciones o tu forma de orar y todo también refleja tus disciplinas espirituales. También. Porque como tú decís, si tú ya empezás a tener una intimidad, tú ya sabes cómo adorar, tú ya sabes cómo acercarte a Dios, porque tú lees la Biblia, porque tú orás, porque en la Biblia están cómo tú puedes orar, como tú decís, no hay un método, pero tú puedes ver ahí, o sea, yo no voy a leer y voy a orar por los pecados de David, porque él vino y hizo un salmo y Señor, y yo te pido por mis pecados. Sí, Señor, por los pecados de David, porque yo lo leí en tu palabra. O sea, no, sino que esas muestras te enseñan a ti cómo
cómo tú puedes orar. Y pues la palabra obviamente te revela por lo que tú debes orar. O sea, ¿qué está pasando en tu corazón? A veces, o sea, el corazón es engañoso, uno ni sabe qué está pasando a veces. Malas mujeres. No sabemos qué pasa con nosotras. Y entonces, que yo digo, qué importante es que lo que tú haces en público refleja no solo tu oración, sino que tus disciplinas espirituales. Porque entonces ya tu oración va acompañada de la palabra de Dios. Cabal. Entonces tú decís, bueno, este es mi fundamento y yo tomo esto Dios me lo reveló por medio de su palabra y yo sé que yo tengo que pedir por esto. Tengo que orar por eso, tengo que agradecer por esto y a veces... podemos decir, es que esto es tan lógico, ¿va? Es como, yo voy a agradecer porque amanecí, o sea, es tan lógico. Pero a veces ni eso, ¿va? O sea, ni lo hacemos con el entendimiento que debería de ser. Sí, ahorita me voy a ir por dos cosas, una que tú mencionaste y una que tú mencionaste, güey. Y una que tú vas a mencionar. Y una que voy a mencionar. Pero acá lo que tú decías de cómo conocemos al Señor. Y yo siempre me he imaginado que esto es la oración. Y les voy a poner un ejemplo. Justo hoy pude compartir con una compañera del trabajo con la que la verdad es que tenemos muy buena afinidad y nos hemos llevado muy bien. Y no habíamos como tenido la oportunidad de platicar de cosas más allá fuera del trabajo. Y me sorprendió mucho la cantidad de cosas que tenemos en común. Y descubrí cosas en ella que dije, oh, wow, qué pilas. Descubrí también cuáles eran sus cosas favoritas. Y entonces si me preguntan si viene su cumpleaños, yo ya sé qué regalarle, ¿va? Porque ya la conozco, entonces ya la relación empieza a ser un poco más cercana y creo que eso hace la oración con nosotros, con Dios. Podemos conocerle más, podemos saber de verdad cómo venimos en adoración. Entonces me encanta verlo de esa manera porque es una manera fácil de ejemplificarlo, ¿sí se dice así? Ejemplificar. Eso mero que dijo. Bueno. Entonces creo que es... Y te ayuda a saber que con el Señor puedes venir, ay, Dios, hoy me siento así, escúchame un rato, ¿va? Sí. Porque también, ahora voy a lo que tú dices, la manera en que nosotros hacemos oraciones también dice mucho de cómo va o a qué va dirigida nuestra oración. Creo que todos hemos escuchado el bendíceme, apóyame, sálvame. Y a veces nuestras oraciones están tan enfocadas en quién soy yo, que nos olvidamos que en realidad la oración es para hablar con el Señor, con nuestro papá, sí. ¿Verdad? Sí, ahí lo podemos ver también, el libro lo tomaba como la parábola del fariseo y el publicano, que llega y él empieza a hablar, sí que yo diezmo, lo podemos ver, digamos que nosotros, yo diezmo, yo sirvo, yo estoy aquí en la iglesia, yo canto, yo te alabo, Señor, y por eso estoy aquí levantando mis manos. Y el otro llegó con un corazón humilde. Y eso es lo que espera Dios de nosotros. O sea, no tanta palabrería, sino que de verdad, Dios, aquí estoy, ¿va? Sí, a veces uno ni sabe ni qué decir. Tal vez se nos olvida que debemos ser genuinos, ¿va? Ustedes. Ajá. Sí. Que venir y así como, así soy, bueno, así estoy, Señor. Perdóname por cómo estoy, de verdad, pero así vengo delante de ti rindiendo mi corazón, ¿verdad? Y creo que a veces nos vamos más por lo que queremos, que en realidad como debería ser, ¿va ustedes? Voy a tirar un facto así un poco violento. Tíralo. Yo se lo compartía a mi novia y es que... ¿Quién es tu novia? Mi novia. Por la que oraste. Mi promesa. Bueno, y es que un pastor lo decía y me encantó, decía, el que ha dejado de pecar es porque ha orado y el que ha caído en pecados porque ha dejado de orar. Y eso es bastante, digamos, como muy directo, pero tiene sentido, ¿verdad? Porque si vivís una vida de oración en todo momento, es muy probable que tu vida en pecado pueda ir parando poco a poco, ¿verdad? Y que te vayas haciendo más a Dios, como tú decís. O sea, ya vivas una vida, digamos, con una lectura de Dios, de la palabra de Dios, que de alguna manera pueda servir en la iglesia. Y entonces son consecuencias como el pecado también tiene consecuencias ¿verdad? O sea, al vivir una vida con Dios y también incluirlo en todas las cosas es importantísimo porque eso nos lleva tal vez al segundo tema que dice que las mejores cosas cuestan, ¿verdad? Y es verdad, yo también entiendo de que a veces el vivir una vida de oración probablemente sea pues complicado desde un punto de vista que no lo entendamos, ¿sí? Y
al menos hablo por mí, y es que yo lo relaciono mucho como con el ejercicio y como con comer bien, ¿sí? Todos en esta mesa, todos estos bebés, sabemos que si nosotros cambiamos hábitos y que podemos de alguna manera comer bien y ejercitarnos y todo lo demás, nos va a traer una consecuencia, y esa consecuencia va a ser tener una vida más saludable. Si nos ponemos más intensos en el gimnasio, nos va a traer consecuencias incluso hasta de salud, de poder tener un cuerpo más saludable y todo lo demás. Entonces, creo que igual con la oración, o sea, muchas veces nosotros sabemos cuál es el método para acercarnos más a Dios y para que todas las demás cosas que nosotros queremos y nuestro entorno mejore y todo lo demás, pero no estamos dispuestos a sacrificar muchas veces el tiempo que nos lleva el tener una vida de oración, ¿verdad? Y eso es un tema bastante potente, ¿verdad? Porque les voy a contar otra historia. Dale, contemos aquí. Con la vida hablamos. Exacto, es que, correcto. Miren, para que se rían un poco, ¿va? Entonces, yo recuerdo muy bien esto, ¿va? Y creo que es como mucha inocencia en la que estaba. Estaba muy encendido sirviendo con Dios cuando estaba iniciando los grupos, y llega un patojo, un muchacho. Ahora para ti es patojo. Y me dice, mira, mi papá está enfermo, ¿será que puedes llegar a orar por él? Que no sé cuánto, ¿va? Entonces yo le digo, va, démosle, ¿va? Que no sé cuánto, ¿va? Entonces, la cosa es que yo tenía una pareja de liderazgo en ese entonces, ¿verdad? Y cabal, estábamos ahí, vamos, ¿va? Hicimos el tiempo, llegamos, ¿va? Oramos por él. Cuando entramos a la habitación donde él estaba, él no tenía una pierna, ¿va? O sea, le habían amputado una pierna, ¿va? Entonces, yo no sé por qué nuestro discípulo, nuestra ovejita, creyó que, o sea, no sé, pues, o sea, que nosotros de alguna manera íbamos a llegar a orar para que su pierna fuera restituida, ¿va? O sea, que fuera otra vez, ¿va? Y eso fue un gran camote, ¿va? Ustedes, porque de alguna manera, cuando él llegó, el Señor todo serio y toda la cosa y así, ¿va? Entonces, oramos para su recuperación, ¿verdad? Porque en ese momento yo no tenía la pobreza espiritual, ni la fe, ustedes, ni nada, porque yo pensé que era no sé, otra cosa, ¿va? Entonces nos dimos un golpe de realidad en el que, por ejemplo, lo platicábamos antes con Peque y con Efi, que incluso hasta los mismos discípulos no lograron echar fuera a unos demonios porque Jesús les dijo que eso no salía sino con oración y ayuno. Yo qué iba a hacer haciendo ahí que si salga no la había pierna. orado y no había ayunado. y yo miro ahí y el Señor sin pierna, ¿no? Entonces es como, madres, o sea, de verdad, luego de eso, recuerdo que pasó el tiempo, yo caminé en la colonia, lo saludé y ni me saludó usted. Híjole. Así. Bueno, pero en fin, o sea, para la anécdota, yo creo que de alguna manera lo que les decía, a veces las mejores cosas cuestan. Y saben que ahorita, así exponiéndonos todos, aquí somos vulnerables. Yo me recordaba, mucha que yo me acercaba a veces en conversaciones casuales y mira, es que estoy pasando esto. Y yo así como, ay, sí, voy a estar orando por ti. Y nada. De verdad. Y es que no nos damos cuenta de la responsabilidad que nos estamos metiendo, ¿va? Sí. Y la verdad es que el Señor me confrontó mucho en esto, con el tema de la oración, porque, como bien dices, o sea, seamos sinceros, tener una vida de oración constante cuesta. Sí. O sea, y la verdad es que a mí el Señor me hizo como volver a enfocarme y dije, estoy diciendo que voy a orar por la persona y por su situación y no lo estoy haciendo. Y luego cuando me pregunta el Señor, bueno, ¿y entonces? ¿Oraste? ¿Qué responsabilidad? ¿Qué pasó con la situación de esta persona? Y de verdad usted me confrontó tanto que ahora tengo cuidado cuando digo las palabras, voy a estar orando por ti. Claro. Pero cuando las digo, ya sé que tengo una responsabilidad y aunque me cueste, ustedes de verdad se los prometo que el Señor sigue trabajando eso conmigo. Y aunque me cueste, soy intencional y digo, bueno, y hasta se lo comparto a Eduardo, mi esposo, y le digo, mira, fíjate que esta situación está pasando con esta persona, necesito que me ayudes a orar, incluirlo en tus oraciones. Entonces, ya tengo yo que Eduardo está conmigo orando y ya sé que yo también voy a esforzar por incluir a esa persona y su situación en mis oraciones. Y es algo que me ha costado, de verdad, ustedes,
Pero digo yo, estamos diciéndole a la persona que vamos a orar por ella y por lo que está pasando, y a veces se nos va el avión, ¿va? Porque tal vez a veces ni es a propósito, ¿va? Y se nos va el avión. ¿Y qué pasó con la situación? Y esa persona tal vez confiando en que estamos incluyendo su situación en nuestras oraciones, y nada, ¿va? Y creo que el Señor es bien grueso, la verdad. Te me cacheteaste así horriblemente. Sí, deja de decirlo. Es que de verdad creo que el Señor me recordó eso, porque sí es importante saber el poder de nuestras palabras. O sea, yo me voy a comprometer con la otra persona y al final va a ser un tipo de sacrificio, porque si me cuesta, ¿verdad? Voy a invertir mi tiempo y voy a ser intencional, ¿verdad? Entonces creo que... solo eso voy a decir, porque de verdad está power. No, y ¿sabes qué pasa? Yo creo que a veces nos pasa de que porque nos estamos preocupando con la persona, no que estamos orando, sino que, de verdad eso te pasó. Ay, no, sí te voy a tener en mis oraciones, pero Dios, es como de, ahí te acordás, porque nos preocupamos con la persona, pero en realidad no invertimos ese tiempo que tú decís, sino que solo simplemente aquí estamos preocupados con ella. Pero no hacemos esa oración y creo que como es difícil, requiere sacrificio, nos vemos más tentados a dejar de hacerlo. Que hacerlo. Entonces es como de, bueno, ay Dios, tú sabes, tú escuchaste, y todos aquí escuchamos su necesidad, estamos preocupados, por favor hazla ahora. Y hasta ahí. Y no medimos lo que estamos diciendo, como tú decís, al final las personas dicen, sí, yo tengo a alguien que me está acompañando en este proceso, y simplemente no, o sea, solo... Y ese alguien brilló por su ausencia, ¿verdad? Y el Señor no sabe quién es. Pues sí, hasta te cuesta preguntarle cómo va. Sí. O sea, en la situación, entonces sí es como que bien complicado, y es importante que le prestemos atención a lo que decimos. Y les voy a contar una experiencia, ya que ustedes ya contaron. Bien. Es para orar por eso. Sí, es para orar, por favor. Fíjense que, bueno, yo, para los que me conocen, saben que a mí me encantan los animales. Y en algún momento a veces miro cositas de animales y miren ustedes, yo me frustro, yo lloro, yo me enojo y yo, Señor, ¿por qué? Y esa es mi oración de qué está pasando con esta humanidad, Señor. Y en una de esas veces, yo le pregunté a Dios, yo iba caminando y no sé qué vi, yo iba en la calle llorando, pura loca, o sea, porque vi una cosa que me dolió mi corazoncito. Así sea. Y así soy. Confirmo. Así soy, yo iba ahí llorando porque yo vi que le hicieron algo a un animalito y no se me pasaba la rabia. ¿Y solita ibas? Solita, yo creo que iba a traer pan, algo así. Okay. Hasta en las cosas cotidianas podemos hablar con Dios, pero creo que iba a traer pan y yo iba tan fúrica que yo iba llorando y ni siquiera me importó lo que estaba pasando a mi alrededor. Pero en una de esas, yo le pregunté a Dios, y de verdad, Dios, ¿por qué me siento tan así? O sea, ¿por qué no puedo ser una persona normal y que no me duela tanto esto? De verdad. Y en una de esas yo le pregunté a Dios y le dije, ¿de verdad así te sientes tú? O sea, así como con todo lo que pasa en la humanidad y viviéndonos de mucho a poco, con todo lo que yo hago y que hace que tu corazón se entristezca. O sea, ¿así te sientes tú como yo me siento? O peor, porque si peor, o sea, de verdad yo me siento fatal. Y en ese momento le pedí perdón a Dios, porque de verdad, o sea, dejamos tan de lado lo que Él quiere para nosotros y a veces solo, o sea, nos cuesta orar. Y cuando nos acercamos a orar, solo es de Dios, dame, como tú decías, ¿verdad? Dios, ayúdame con esto, con esta enfermedad, con esta situación financiera que estoy pasando. Si bien nos acordamos de orar por el que le dijimos que íbamos a orar, oramos por él. Pero yo me ponía a pensar en eso, o sea, de verdad también cuando nos acercamos a Dios lo escuchamos. O sea, esa experiencia que tal vez en ese momento me marcó tanto, y yo hasta recuerdo que eran tal vez como las 5 de la tarde, no sé, iba ahí caminando por mi casa, me quedó tan presente en que a veces no me acerco a Dios y cuando me acerco, de verdad, discúlpame, no sé si en este momento tú quisiste acercarte a mí, te pusiste triste porque yo no te busqué y todo eso, o sea, cuando de verdad morimos a nuestra carne y dejamos de decir,
ay Dios, bueno, ahí que se encarguen los de intercesión. Ahí les puse mi petición. Y de verdad que no nos dejamos conquistar por nuestra carne, por nuestros deseos, por decir, por nuestras emociones, por decir quiero descansar, quiero dormir 10 minutos más, que a mí me pasa. Yo quiero dormir más y por no, pues podría usar ese tiempo para hablar con Dios y decir no, o sea, no va, de verdad, yo quiero morir a mi carne y acercarme y aunque esto sea difícil, aunque el tema de la oración sea difícil, porque no, obviamente el enemigo no quiere que uno tenga una comunicación directa con el Señor, ¿verdad? Con Jesús y te pone cualquier cosa, así que vas a tener tu tiempo y bueno, mira, fíjate vos que vamos por unos tacos. A mí, eso es una tentación. o te sale, ay, que cabal salió el capítulo de algo que tú querías ver y te pone tantas distracciones que no muere a uno mismo y no se pone a pensar que en ese momento pues Dios lo estaba esperando. Yo no sé cómo lo ven ustedes, pero al menos esa experiencia a mí me dejó como mucho en qué pensar, en decir, a la gran, o sea, a veces solo me acerco cuando lo hago y no escucho lo que Dios tiene que decirme a mí, ¿va? No sé si les ha pasado que en esas situaciones como tal vez pasaron mucho tiempo sin acercarse a hablar con Dios y cuando se acercan es como de, aquí está todo lo que te tengo que decir, gracias. Sí. Fíjate que sí lo abordaste muy bien y también me cacheteas. Todo cacheteando. Porque uno está acostumbrado a incluir a Dios en las cosas grandes o cuando de alguna manera hay algo muy, muy, muy serio, ¿verdad? Y en las cosas pequeñas uno ya se las lleva de que de repente no es innecesario incluir a Dios. Y eso es, creo, en lo personal un gran error, ¿verdad? Porque entonces cuando ya existen las cosas grandes, porque pasan, ya no tenés como la confianza o la costumbre de acercarte a Dios como si tal vez lo hubieras hecho desde el principio, ¿va? Entonces eso, de alguna manera, yo lo veo aquí como muy, muy marcado y perdón si me equivoco, pero por ejemplo, sí, a veces está el instinto, por decirlo así, luego lo voy a aterrizar, de acercarse a Dios, pero no podés porque pues tus deseos te ganan por tu carne y todo lo demás, pero es porque nosotros somos seres espirituales, ¿verdad? Y eso hace que nuestra espiritualidad, que de alguna manera está en Dios, en su espíritu y todo lo demás, anhele estar con Dios. Pero muchas veces entonces lo que nos frena es nuestros propios deseos. Y a veces eso es en mi pensar, no siempre es la carne, sino a veces es el alma, ¿sí? Y es porque el alma está en nuestra personalidad, nuestro carácter y todo lo demás. Y por eso mismo incluso David decía, alma mía, alaba a Jehová, ¿verdad? Porque el alma era muchas veces lo que yo creo interpretar de lo que a veces lo detenía de alabar a Dios de una forma, digamos, orgánica o completa, pues, ¿va? Entonces, por eso yo les decía, a veces en mi inocencia, yo no creo que haya estado como tan mal de acercarme a Dios pensando de que tal vez no me iba a responder, porque tal vez me faltaba mucha doctrina, ¿verdad? Me faltaban muchas cosas, pero de alguna de esas Dios se apiadaba de mí, tenía misericordia conmigo y me respondía, pues, porque es así infalible, es como la ley de la siembra y la cosecha, Dios te va a responder, ¿verdad? Entonces, por alguna razón también es importante incluir a Dios en todas las cosas que nosotros tenemos, en todas las cosas, porque así mismo vamos a hallar, digamos, una mejor comunión con Dios. Y ahí ves cómo una oración no puede ser una repetición. Porque tú, o sea, no ibas a andar llorando por los animales como yo, ¿va? Y en eso yo iba a preguntarle a Dios, Dios, de verdad, eso a ti te duele también. O sea, porque no te voy a decir, mira, anda a llorar, mírate un videíto de animalitos y vas a ver cómo de ahí vas a poder hablar con Dios. Exacto. Entonces, sí. No, o sea, lo que es para mí no es para ustedes, pero sí es el mismo Dios. Entonces, como que es importante, como tú decís, como ver eso en realidad, porque de la misma forma que yo me voy a acercar a Dios, no se va a acercar Peque, no te vas a acercar tú. Las mismas cosas que van a afectar a mi alma no son las mismas cosas que les afectan a ustedes, pero de una u otra forma siempre pues, nos lleva al mismo camino. Cabal, y yo solo puedo pensar en cuando Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí. O sea, nos ponemos a pensar, ¿por qué los niños? ¿Por qué los niños, Señor? ¿Por qué los niños? Y los niños, cuando van hacia Jesús,
o sea, corriendo y felices. Y cuando el Señor dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Creo que nosotros siempre tenemos que tener en mente acercarnos hacia el Señor en oración, como niños. Pues Como niños, porque si ellos estaban jugando en la tierra, cuando van con sus papás, no importa, les vale y se les tiran encima, ¿va? Y que podamos acercarnos así al Señor en oración, aunque nos cueste. Siempre ser como niño, voy a hacer el esfuerzo por correr hacia ti. Y me encanta pensar que la oración no debería ser nuestro último recurso. ¿Va ustedes? Muchos tomamos la oración ya como, el plan Z, ¿verdad? Cuando en realidad debería ser nuestro plan A. Y incluirlo en cosas cotidianas, ¿verdad? O sea, el Señor está ahí en todo momento con nosotros, abrazándonos, y en cualquier momento te va, justo como te sucedió, te va a recordar y te va a hacer sentir lo que sentiste. Y te va a revelar muchas cosas, ¿verdad? Que vas a poder conversar con Él después. Entonces, creo que es súper importante la manera en que nosotros nos acercamos a Él, ¿va? Ustedes. Sí, es una disciplina espiritual que deberíamos de practicar y que debería ser fundamental para nosotros. El libro acá mencionaba unos versículos donde hablaba de que Jesús se levantaba temprano, que él oraba toda la noche, que se apartaba. Y yo solo podía pensar, yo tal vez podría ser uno de esos discípulos que se quedó dormido. Yo, perdóname, Señor. Y yo, ahí me verían a la par de la web. Yo, perdón, Señor. Pero que es, o sea, es algo fundamental, una disciplina fundamental que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener. Y sí, correcto. Cuesta un montón. Y no es solo que solo lo hagamos para que nos miren, porque pues de eso estamos hablando, ¿va? Que, voy a tener una intimidad para que en público me vean que predico bien, que ministro bien la alabanza, que puedo orar por las ofrendas. No, sino que es para tener intimidad con Dios, ¿va? No para que me vean, sino que para tener esa conexión con mi Padre. Es muy delgada esa línea, porque de alguna manera uno siempre está en busca de reconocimiento, ¿verdad? Y pues creo que Dios no tiene... Una vez yo aprendí esto, Dios no tiene ningún problema en que nosotros seamos reconocidos y que seamos famosos, ¿sí? De hecho, si no me falla la memoria, en Mateo 6:6, donde habla de cerrar la puerta y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en lo público, ¿verdad? Pero entonces es importante saber de que tenemos a un Dios que le encanta tener intimidad con nosotros. Marcos Brunet dice, Dios no tiene preferidos, Él tiene íntimos, ¿verdad? Y eso es importantísimo, porque entonces es posible que de alguna manera nosotros siempre tengamos misericordia, porque es una verdad irrefutable y todo lo demás, pero qué bonito, o sea, y esto también ahorita me viene a la mente, y decía, qué bonito que pases del nivel de cuidarte, de no pecar, a cuidar tu santidad. O sea, pero ese es un escalón un poco más grande, ¿ah? Y eso sería, pues, porque al final la oración, ya centrándolo en la iglesia, en el libro dice que la oración no es directamente para un grupo de personas, como tú lo decías, ni tampoco para, digamos, a alguien específico que se le delegue esa responsabilidad. Es responsabilidad de todos. ¿Va? Y si Jesús vino a morir por nosotros y se rasgó el manto y toda la cosa, es precisamente para que nosotros tengamos acceso directo, pues, ¿va? A que no dependamos de un sacerdote, no dependamos de alguien para poder hacer esto, pues, para poder acercarnos a Dios, ¿va? O sea, eso es buenísimo, ¿va? Yo recuerdo algo que decía hace unos 2 servicios nuestra pastora Keila Payeras y hablaba... Pastora de pro, muy bien. Momento publicitario. y me voló la cabeza, me gustó mucho porque decía, hablaba acerca de la oración también y decía, a veces es importante recordar de que en nuestras oraciones tenemos que contemplar a Dios nada más, ¿ya? Contemplarlo, o sea, a veces no tenemos que decir nada, o sea, ya, no tenemos que decir nada, solo contemplar su hermosura, y cuando contemplas su hermosura, contemplas lo grande que es.
Y entonces cuando volvés a tus problemas te das cuenta de lo pequeños que son, ¿va? Cabal. Es que es así, tan fácil de decirlo, ¿va? Definitivamente. Tan fácil de decirlo. No, pero realmente es muy fácil, pues, porque muchas veces esto se ha vuelto trillado. Dile a tus problemas lo grande que es tu Dios, ¿verdad? Y ahí no le digas a Dios lo grande que es tu problema. Lo tuiteamos y toda la cosa y nos dan ahí retweet y toda la cosa, pero en realidad sí es una verdad. O sea, Dios está interesado en que nada más está buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Va? Sí. Entonces, pues eso. Yo quiero, cabal, compartir tal vez como, no sé si un tip o algo que a mí me ha funcionado en tema de la oración para mantener mi mente enfocada, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu enfocado. Yo siempre empiezo cuando voy a orar con el Señor, lo primero que yo hago es exaltar el nombre de Dios. O sea, porque cabal lo que tú decías, ¿va? No importa qué tan grande sea todo lo que esté pasando a mi alrededor, pero yo lo primero que voy a hacer en una oración es exaltar el nombre de Dios y adorarle y agradecerle por las maravillas que Él ya hizo, por las maravillas que Él va a hacer, por los milagros. De verdad, me disfruto ese momento solo de venir y decirle: papá, qué grande eres, de verdad, no hay nadie como tú, eres el único que merece nuestra alabanza, nuestra adoración. Y me encanta empezarlo así porque entonces yo le estoy diciendo a mi mente, de una, que no importan los problemas que yo tenga mientras esté alabando al Señor. O sea, no importa lo que esté sucediendo mientras yo creo que la Biblia lo dice. O sea, si estás triste, alaba. Si estás llorando, alaba. Como la canción. Y de verdad me mantiene con los pies en la tierra y diciendo: no, Señor, tú eres grande. Tú eres grande. Y para ti no hay nada imposible. Entonces ya después continúo con lo que le quiera decir al Señor. Y muchas veces solo me quedo estoy exaltando el nombre de Dios. Ahí nomás me quedo en mis oraciones. Obviamente, tal vez en algunas ocasiones sí vaya a decir: Señor, me siento de esta manera, de verdad. Me siento dolida o esto está pasando. Pero el empezar con exaltar el nombre de Dios, ustedes, le trae una paz a mi corazón en medio de todas esas situaciones. Y creo que por ahí deberíamos empezar, por eso se los comparto. Tal vez es algo que también a ustedes les pueda ayudar a decirle a tu mente y recordarle que no hay nadie como el Señor. Y que si empezás así tus oraciones, creo que todo cambia. Toda la forma en que vamos a orar después cambia. Sí, qué bonito lo que decís, porque no llores. Ahorita vamos a orar. No, qué bonito lo que decís, porque antes de que empezáramos yo les estaba cantando una canción, ¿va? Pero de verdad que esa... Y Wenfi dice así. No, pero de verdad que a veces no aprovechamos los recursos que tenemos. O sea, hay canciones que sí... te pueden ayudar y te levantan el ánimo y todo, pero hay canciones precisamente que exaltan lo maravilloso que es Dios. Y esa canción que yo les estaba contando, de verdad, me la sé desde pequeña, no sé ni cómo me la aprendí porque es tan larga, pero habla de que por él el mar se calma, que la lluvia le obedece y que, o sea, empieza a hablar un montón de cosas así y que hasta la persona que lo canta lo mira a Dios en la risa de un niño, o cosas así que a veces, como tú decís, que pareciera no tener importancia o pareciera para nosotros que ya es algo lógico que tiene que pasar, claro. ¿Sí? Y no nos damos cuenta de lo maravilloso que es Dios al permitirnos respirar, al permitirnos tener un árbol que nos dé sombra. Y mira, y de verdad que como ese tipo de canciones, como tú dices, a mí me ayuda bastante a venir y exaltar el nombre de Dios, y de ahí tú ya puedes hacerlo con tus propias palabras. A veces no tenemos qué decir, o sea, así como, bueno, Señor, no sé qué decir. No sé si hay personas que puedan como estar empezando aún más, ¿verdad? Así como, sí, a uno le pasa a veces, así como, Señor, yo no sé qué. Uno que ya tiene recorrido. Uno que lleva 30 años en esto. Pero a uno le pasa a veces de que uno ni siquiera sabe cómo acercarse o qué decir, y pues bueno, vas buscando más o menos lo que te ha funcionado. Pero a las personas que tal vez puedan estar empezando, el poner una alabanza, una canción, el que exalte lo maravilloso que es Dios, te ayuda a entrar
a ese momento, al decir, bueno, voy a exaltar el nombre de Dios por lo que Él es, por lo que Él ha hecho, y por consecuencia tú lo vas a empezar a adorar y a exaltar por lo que Él ha hecho en tu vida. O sea, empezamos de lo más grande a lo más pequeño que somos nosotros. Y como tú dices, al final no es algo que solo sea de Peque, de Richo, del pastor, no me incluyo, del pastor, de solo ciertas personas, porque a veces pensamos de que, porque es que el pastor David ora bien bonito y como grita y con unción y que no sé qué, entonces le voy a decir a él que ore. Y no, como te decía, la oración es para todos y todos tenemos ese acceso y todos podemos aprovechar esos recursos, ya sea un plan de lectura que te lleve a esa oración, una canción, una plática entre amigos, que al final, o sea, podemos estar acá platicando de cosas que nos pasan y que al final terminan en una oración, porque estamos juntos y sabemos a quién tenemos que buscar en los casos que podemos estar hablando, no sé, y que al final no solo es porque... bueno, aquí está el ministerio de oración. O sea, solo ellos tienen que orar por toda la iglesia. O como bien lo decía el libro, a veces pensamos que la pastora es la que tiene que encabezar el ministerio de oración e intercesión. O solo las mujeres, que regularmente, como hablábamos, son las que están. Pero este tema nos compete a todos. O sea, un pastor necesita esa guianza del Señor para guiar al pueblo que está, a las ovejas que está pastoreando, a la iglesia que tiene a cargo, saberla administrar, y eso solo va a venir de parte de Dios. ¿Y cómo va a saber qué es lo que Dios quiere para su iglesia? Estando en comunión con Él. ¿Verdad? ¿Verdad? Pues... verdad de Dios. Igual yo quería traer aquí a la mesa, al podcast. Y es que al final Jesús sí nos enseñó a orar. O sea, cuando discípulos le preguntaron cómo orar, Jesús sí les enseñó. Y es importante, y ojo con esto, que no es que les haya enseñado oren así como tal, repitiendo mis palabras, ¿verdad? Sino que precisamente les enseñó como que un esquema de cómo, entiendo yo, de alguna manera podemos acercarnos más a Dios. Digamos, ya lo conocemos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre y todo demás, ¿verdad? No es el pan de cada día. Y es interesante porque entonces ahora que tú nos compartiste cómo a veces entras a la presencia de Dios y a veces como que magnificando su nombre y todo lo demás, estás haciendo como que lo que Jesús está mandando, ¿verdad? Porque estás haciendo grande su nombre, no lo necesita, por supuesto, pero tú entiendes que es grande y entonces luego va el tema de pedir, entonces ya cambia el sentido de la oración, ya cambia el método que estás utilizando tú, no como que la liturgia, ¿va? Digamos así, ¿va? ¿No? Sino que... El 1, 2, 3. El 1, 2, 3, ¿va? Entonces, de alguna manera, creo que es importante. Contamos bastantes experiencias en estos 3 capítulos. Tal vez, ¿va? Que pudimos haber invítennos más seguido, por favor. Y bueno... más experiencias de Richo de pequeño. Terminemos, ¿qué les parece? Tal vez con una pequeña frase, puede ser una palabra, una frase, un consejo acerca de qué les dejó lo que han leído de este libro, ¿verdad? O sea, con base a la oración, con base a lo que platicamos acá, ¿qué le podrían decir a quienes nos están escuchando? Yo creería, y empiezo yo, de que no debes de ser perfecto para acercarte a Dios. Puedes acercarte en cualquier momento y con un corazón quebrantado y humilde vas a encontrar a Dios sí o sí, ¿no? Y vamos. Pues, la verdad es que creo que me voy por donde va tu comentario, que el Señor Jesús vino acá para hacer ese antes y después, ¿verdad? Es su sacrificio, muerte, resurrección, nos permite acercarnos ahora a la presencia del Señor, y creo que eso me llevaría yo. Acerquémonos delante del Señor. De verdad que Él ya partió el velo para que nosotros podamos acercarnos a su presencia y no le importa nuestra condición.
Pues yo me llevo que no nos hagamos los locos, porque esto es algo que es para todos. La oración no es para solo los líderes, no tiene o quien esté acá. Ajá, es para todos. Y conforme más la vayamos practicando, más vamos a conocer lo que Dios quiere para nosotros y más vamos a sentir esa cercanía con Dios y confianza de acercarnos y decir, Dios, esto me está pasando, por favor, ya no sé qué hacer. Pero si no lo practicamos, no vamos a poder tener esa confianza y no vamos a saber qué es lo que Dios tiene para nosotros. Súper, me parece muy bien. Y bueno, hasta aquí este capítulo. Uy, qué de rápido. verdad que se nos fue el agua, se nos fue el agua. Sí, porque estaba lloviendo. Estaba lloviendo, muchos de ustedes no escuchan, pero estaba lloviendo. No, se nos fue el tiempo como agua entre las manos y la verdad es que un gusto de estar con ustedes dos aquí. Que ya la pasamos alegre. Definitivamente. Y bueno, espero que Dios los bendiga. Ha sido un completo gusto y hasta pronto. Ya vieron, una vida en oraciones alegre. Bueno, adiós. Adiós.